Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Quitim, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Gelada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia, y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y conoció que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Reinó Alejandro 12 años y murió. Sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región. Todos a su muerte se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Hermanos, si nosotros nos basáramos en las Biblias que están sustentadas en la Biblia hebraica o stuttgartensia, es decir, aquellas Biblias que solo poseen los libros protocanónicos como componentes del Antiguo Testamento, la historia narrada por el Antiguo Testamento llegaría hasta la reconstrucción del templo y de Jerusalén y al repoblamiento de lo que sería el antiguo reino de Judá, lo que nos contaron los dos últimos libros, Esdras y Nehemías. Esa historia llegaría hasta aproximadamente el siglo IV a.C. Por otro lado, si nosotros nos basamos en las Biblias que se sustentan en la versión de la Septuaginta o de los 70, es decir, las Biblias que en el Antiguo Testamento, además de los libros protocanónicos, tienen también los deuterocanónicos, recordemos estos últimos escritos en griego y fuera de Tierra Santa, la historia que nos cuenta llegaría hasta el dominio del imperio griego y la liberación de Jerusalén de ese dominio griego, hasta el siglo II a.C. En otras palabras, si nosotros hacemos este estudio bíblico basados únicamente en las versiones de la Biblia que manejan las iglesias reformadas, nos quedábamos con la narración hasta lo sucedido en el siglo IV a.C., punto. Pero nos quedaba faltando un capítulo importantísimo de la historia del pueblo judío, y es lo que sucedió después de que se reconstruyó Jerusalén, el templo y sus murallas, cuando los griegos vencieron a los persas y se apoderaron de Tierra Santa. Esa parte de la historia sí está narrada en las Biblias que manejan las iglesias tradicionales. Y recordemos que como este estudio bíblico que venimos haciendo hace 4 años y medio aproximadamente no está matriculado ni con las iglesias reformadas ni con las iglesias tradicionales, sino únicamente con los textos bíblicos, por eso vamos a abordar también, y lo hemos venido haciendo, los textos deuterocanónicos, porque nos interesa conocer esa otra parte de la historia, ese complemento de la historia. Recordemos que lo hemos estado leyendo y escuchando y analizando, pasándolo por el filtro de todo el Antiguo Testamento. Donde encontremos una enseñanza contraria al Antiguo Testamento, allí haremos énfasis y diremos cuidado con esta enseñanza. Pero por lo demás, son libros que complementan la historia. Y lo que va a suceder en este periodo en el que los griegos están gobernando en Tierra Santa es algo que, leído a la luz de la fe, es impresionante. Por eso, hermanos, hemos empezado la lectura de este
nuevo texto deuterocanónico. Ya habíamos leído los fragmentos griegos del libro de Esther, que nos contaban esa otra cara de la narración. Ahora empezaremos a leer los libros de los Macabeos. Son dos, primero y segundo de Macabeos, aunque hay quien dice que había un tercer libro que desapareció. Se sabía que existía, pero desapareció. Haciendo ya una contextualización o una introducción, mejor dicho, a estos dos nuevos libros que iniciamos el día de hoy, hagamos un paralelo entre ambos textos. Estos dos libros no son secuenciales, no significa que primero se escribió el libro primero de Macabeos y luego se escribió el segundo, no. Incluso parece que ambos fueron contemporáneos, digámoslo así. Son dos narraciones paralelas de sucesos que incluso se narran en ambos libros, solo que cuando analicemos las particularidades de cada uno de los dos libros, cada uno de los autores o los autores les darán un énfasis distinto. Por ejemplo, el primer libro de los Macabeos se cree que fue escrito entre el año 100 y el año 130 a.C. y nos va a narrar lo ocurrido desde el año 175 hasta el año 134 a.C. Pero por allá nos va a mencionar algo que ocurrió en la década de los 30 del siglo IV, es decir, año 330 y cercanos. Por su parte, el segundo libro de Macabeos se cree que fue escrito hacia el año 150 a.C. Es decir, primero se escribió el segundo de Macabeos y luego se escribió primero de Macabeos. El segundo libro de Macabeos nos va a contar lo que ocurrió entre los años 185 al 160 a.C. Mientras el primer libro de Macabeos nos va a contar lo que ocurrió casi durante unos 40 años, el segundo libro de Macabeos nos va a narrar lo que ocurrió durante unos 15 años. Por otro lado, el estilo del primer libro de los Macabeos es un estilo de crónica histórica y está escrito de tal manera que los exégetas, es decir, los sabios en Biblia, dicen parece que hubiese sido escrito por alguien muy hebreo y en estilo hebreo. Incluso se llegó a pensar que el libro había sido escrito originalmente en hebreo, pero que el texto hebreo original se perdió y solo quedó su copia en griego. Mientras que el segundo libro de los Macabeos tiene un estilo de reflexión religiosa y el vocabulario y la manera de escribir es típico griego. O puede ser un griego vuelto al judaísmo o un judío muy conocedor del pensamiento griego. Por su parte, la intención con la que se escribió el primer libro de los Macabeos es hacer una especie de registro histórico, que no se olvide la historia. El segundo libro de los Macabeos, por su parte, tiene la intención de edificar la fe de los judíos cuando se lea el libro. Para comprender todo esto, se va a añadir una cronología al audio que nos va a mostrar qué narra cada uno de los libros de Macabeo y quiénes eran los gobernantes en aquella época, y qué parte de dónde a dónde narraba cada uno de estos dos libros. Esto que narran los libros de los Macabeos es sumamente importante, porque es otro capítulo tremendo, duro, terrible, pero al final, como siempre, glorioso de la historia del pueblo de Dios. Estamos en un capítulo de la historia, el dominio de los griegos aproximadamente desde el año 333 a.C. hasta, podríamos decir, el año 100 a.C. En ese gran contexto del dominio griego y de un pueblo judío que quiere liberarse de esa imposición griega, porque es que se convierte en una imposición religiosa que obviamente tiene que ver con infidelidad a Dios, y entonces ellos van a luchar por tratar de ser fieles a Dios, es que se va a gestar lo que nos van a narrar estos textos. Habiendo hecho esta contextualización, quiero invitarlos a que hagamos la reflexión sobre el fragmento del día de hoy. Empieza el texto mencionándonos a Alejandro de Macedonia, a Alejandro Magno, ni más ni menos, el gran conquistador del mundo conocido hacia el año 336. Él conquistó la región de Siria en el año 333,
se apoderó de Tiro, Gaza y entró a Egipto en el 332. Fundó a la ciudad de Alejandría, por eso la llamó así, en honor a su mismo nombre, en el año 331. Destruyó a los persas, específicamente al rey Darío III en el año 331. Conquistó la India en el 326 y murió en el año 323. Nos dice el texto que hemos leído hoy que luego sus sucesores se dividieron el reino y cada uno de sus sucesores o grupos de sucesores gobernaron las diferentes fracciones de lo que antes era el imperio griego. También agregaré a este audio una imagen que nos mostrará de dónde a dónde se extendió ese imperio griego. Es como si todo esto fuera una especie de secuencia. Al pueblo judío, al pueblo de Israel, primero lo gobernaron los egipcios, luego los asirios, luego los babilonios, luego los persas. Al destruir Babilonia, los liberaron y ellos pudieron regresar a su tierra a reconstruirla. Pero estando allí, ahora llegan los griegos. Más adelante llegarán los romanos. Digamos que el pueblo de Dios va como de ser conquistados en ser conquistados y en ser conquistados. Hoy nos dice el texto que esa gran sombra de mal que eran los griegos se extiende a lo lejos y menciona a un hombre, Antíoco Epífanes. Solo quiero hacer una reflexión respecto al fragmento de hoy. Por más que a lo lejos se acumulen las nubes de tormenta y amenacen los truenos distantes con que se avecina una tragedia, ninguna tragedia quedará sin enfrentarse a Dios. Aquí en lo que hemos leído hoy se nos narra cómo llega el mal y aparece un personaje malo. Luego vamos a ver por qué nos cuenta este personaje malo, porque es que este personaje malo va a ser el que va a hacer sufrir ahora a los judíos. Y quedamos ahí en esta primer perícopa del capítulo 1 del libro primero de los Macabeos. Todas las tragedias que se acercan a nuestras vidas, si nosotros somos fieles a Dios y acudimos a Él, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a Dios. Y ya sabemos quién será el vencedor. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.